Tareas del día de hoy. Vamos a empezar hablando acerca de la importancia del estudio de los ganglios linfáticos de los ganglios linfáticos axilares en el cáncer de mama. Esto le da un factor pronóstico. En realidad son 3 los objetivos de estudiar los ganglios axilares. Nos da un estadiaje más específico, nos da un factor pronóstico y nos orienta al tratamiento, ya sea local o sistémico. Por muchos años la utilización de la disección axilar ha sido como el blanco de tratamiento en los pacientes con cáncer de mama. Pero pues por todas las complicaciones que hemos tenido al respecto, se ha intentado desde la década de los 90 ir modificando esto, y es así como en 1992 este médico llamado Morton describió la técnica del ganglio centinela, la cual la utilizó inicialmente en un melanoma. Se me movió esto. Bueno, la disección axilar, la biopsia de ganglio centinela se considera, de acuerdo a los estudios que se han publicado, que es básicamente igual. No ha habido una diferencia entre los dos procedimientos, y las indicaciones precisas de la utilización del ganglio centinela son mujeres con axila clínicamente negativas, que sea un tumor microinvasor, carcinomas in situ extensos, que sean sometidos a mastectomía radical. El objetivo real del ganglio centinela pues es localizar ya sea el primer o los primeros ganglios donde se encuentran lesiones malignas, para poder ya determinar si hay compromiso a nivel microscópico. Una de las cosas más importantes que hablan las guías americanas es que tiene que ser un cirujano oncólogo que sea muy hábil, y que por lo menos para poder tener la experiencia de decir que no tenga tantos falsos negativos, es que por lo menos tiene que hacer 20 procedimientos de ganglio centinela y disección axilar en promedio, para poder decir que ya tiene una experiencia aceptable. La indicación de la biopsia de ganglio centinela pues se da en estadios iniciales del cáncer de mama. Como podemos ver en este flujograma, pues tiene sus indicaciones precisas de cómo se va llevando el procedimiento de esta biopsia. Y es ahí donde pues donde se ha tenido la experiencia, tal vez no dentro de nuestra institución, pero donde hemos podido ver que algunas pacientes que se operan de forma extrahospitalaria las podemos tener. Y una de las cosas por las que intentamos que se realicen más ganglios centinela y menos disecciones axilares es el linfedema que vemos a nuestros pacientes todos los días, la disfunción del hombro y un daño a la inervación, y este daño a la inervación le va a deteriorar mucho su calidad de vida. Esto es en generalidades del ganglio centinela. Y la pregunta que nos hacemos es que tenemos una paciente con cáncer de mama, recibe una quimioterapia neoadyuvante, no se le realiza ganglio centinela, y después del tratamiento queda con axila clínicamente negativa y un ultrasonido que reporta ganglios linfáticos. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con esta paciente? Le hacemos disección ganglionar, hacemos ganglio centinela, o básicamente la observamos. Para hablar en base a esto, pues en las guías de la NCCN actualizadas en el 2021, hablan de la estratificación axilar y en la cirugía. Entonces,
específicamente habla de los pacientes que tuvieron disección ganglionar 1 y 2, que tienen enfermedad residual por examen o por imágenes. Se le puede hacer biopsia de ganglio centinela en casos seleccionados cuando los ganglios son clínicamente negativos después de la terapia neoadyuvante, que es en el punto donde está ubicada esta paciente. Y pues, ¿qué evidencia tenemos al respecto? El primer estudio del que vamos a hablar es el estudio Sentina. Este es un estudio prospectivo multicéntrico de corte, es un fase 3, cuya valoración primaria fue la precisión de la biopsia de ganglio centinela después de la quimioterapia neoadyuvante en el brazo C. Ahora les voy a explicar cómo se dieron los brazos. Los criterios de valoración secundaria fueron la comparación de la tasa de disección de la biopsia del ganglio antes y después de la neoadyuvancia, la tasa de falsos negativos y la tasa de detección de biopsia de ganglio linfático centinela antes y después de la extirpación de ganglio linfático centinela. Entonces, en este estudio que fue realizado en 103 centros de Alemania y Austria, se tomaron 4 brazos. Se tomaron inicialmente 2 grupos de pacientes. Pacientes que tenían ganglios linfáticos negativos, clínicamente N0, y los que tenían ganglios linfáticos positivos clínicamente. A los que fueron negativos, a los primeros 2 brazos, se le realizó biopsia de ganglio centinela. Si la evaluación de estos pacientes y patológicamente eran negativos, no se le realizó disección ganglionar. El segundo grupo de pacientes, o el brazo B, fue pacientes que clínicamente no habían ganglios, pero que patológicamente eran positivos. Este brazo entró en quimioterapia neoadyuvante y a este grupo de pacientes se le realizaron ganglio linfático centinela y disección ganglionar en este brazo B. En el brazo C, en el cual habían ganglios linfáticos positivos N1 o N2, recibieron la quimioterapia neoadyuvante, y este es el grupo del que estamos hablando específicamente, y tuvo una respuesta clínica con ganglios negativos. A este grupo de pacientes se le realizó también biopsia de ganglio linfático centinela y disección ganglionar, que era el brazo C, y al grupo que eran clínicamente positivos, tuvo neoadyuvancia y seguían clínicamente positivos, ellos definitivamente se fueron a disección ganglionar sin ganglio centinela. Entonces, así fueron como, en el grupo A y B fue un total de 1,022 pacientes que corresponde al 59%, 662 en el grupo A, 360 en el grupo B, 592 en el grupo C y 123 en el grupo D. Entonces, en ese brazo, como lo que se estaba investigando era el resultado de falso negativo en los pacientes que tuvieran que hubieran una respuesta completa. Entonces, en el grupo C específicamente, que es el objetivo primario del estudio, hubo una tasa de falsos negativos de 14.2%. Y otra de las cosas importantes que hice esta tabla es el porcentaje de ganglios negativos de acuerdo a la cantidad de ganglios positivos, de acuerdo a la cantidad de ganglios removidos, perdón. Entonces, como vemos acá, cuando se removió un solo ganglio, hubo 66.7% en el brazo B y 24.3% en el brazo C.
Cuando hubo dos ganglios removidos, 53% versus 18.5% en el brazo C, y 3 ganglios positivos, 50% y 7.3%. Esto es bien importante de recalcar, porque al final esa es una de las cosas que hace más hincapié en este estudio. Entre más ganglios centinela removemos, que en promedio pueden ser hasta 3, menos cantidad de falsos negativos vamos a tener. Y las cantidades de falsos negativos, de acuerdo a la técnica que se utilizó, esta técnica fue a criterio de los cirujanos que realizaron el procedimiento, o sea, de rutina, como parte del proceso del consenso europeo. Tenían que utilizar radiocoloide solo, y un grupo de cirujanos que ellos lo escogieron utilizaron radiocoloide y tinta azul. Entonces, lo que se vio es que los pacientes que utilizaron esto podían tener menos cantidad de falsos negativos si utilizaban este procedimiento. Y entonces, esta tabla lo que describe son aspectos técnicos de las biopsias de del ganglio centinela. Entonces, lo que se vio, o que podía darles como ciertas características que para hacerlo menos cantidad de falsos negativos, era si utilizaba radiocoloide solo, si utilizaba tinta azul sola, que tampoco fue benéfico esto. Sí dio como menos falsos negativos, pero no fue significativo, y la combinación de los dos, sobre todo en el brazo C, disminuyó mucho la cantidad de ganglios negativos. Y otra de las cosas la inyección, el sitio de inyección de esto también era criterio del cirujano. No había un criterio específico para decir en esta área se va a dar. Entonces, que pudo ser periareolar, peritumoral y subcutáneo. Entonces, no se podía como hacer un análisis crítico, porque fue a criterio de cada uno. Y la cantidad de la dosis media que se inyectó también, de acuerdo al protocolo, era otra de las cosas que se tomaron en cuenta, pero eso no nos dio una diferencia significativa en cuanto a la cantidad de falsos negativos, de disminuir. Y este análisis regresivo es para la tasa de regresión. Este es específicamente en el brazo C, solo en esta, donde tener a su objetivo primario, donde buscaron si algunas características del tumor podían hacer como más alta tasa de detección o no. Y la verdad es que solo los receptores hormonales eran los únicos que no atravesaron la unidad. Entonces, como resultado de este estudio, pacientes que inicialmente fueron clínicamente ganglios positivos y luego de la neoadyuvancia clínicamente negativos, la tasa de detección fue del 80.1%, que son 474 de 592 pacientes de este grupo. La tasa general de falsos negativos fue de 14.2%, y lo que se buscaba en este estudio era que la tasa de falsos negativos fuera menor del 10% para considerar que esto fuera significativo. Y la adición de tinta azul, pero la combinación de los dos, también tuvo una reducción de falsos negativos. Entonces, esto es lo que nos revela este estudio. Y el segundo estudio del que vamos a hablar es la cirugía de ganglios centinela después de quimioterapia no adyuvante en pacientes con ganglios clínicamente positivos. Este es el estudio ALIENS.
El objetivo primario de este estudio pues era examinar también el resultado de falsos negativos de la cirugía de ganglios linfáticos centinela cuando se extirparon por lo menos 2 nódulos linfáticos centinela. Y el objetivo secundario fue determinar la tasa de respuesta ganglionar, respuesta patológica completa en ellos, sobre la base de la cirugía de ganglio centinela y disección de nódulos linfáticos. Entonces, después de recibir la neoadyuvancia en los ganglios, no hubo ganglios palpables en 582 pacientes, que equivalen a un 83%. Ganglios palpables 84, que equivalen a un 12%. Ganglios fijos o enmarañados en 4, que equivale al 0.6%, y que no se obtuvo ningún resultado de ganglios en 32, que equivale a 4.4%. Entonces, el punto básico de este estudio era evaluar la probabilidad de que el resultado de falsos negativos en pacientes con 2 o más ganglios fuera mayor al 10%. Entonces, después de los pacientes que los pacientes ya recibieron la quimioterapia y N0, se sometieron a ganglios linfáticos centinela y disección ganglionar, que fue muy parecido al brazo C del estudio previo, del estudio Centina. Se utilizó doble marcaje del ganglio centinela en el 79% de los pacientes, y la colocación del clip, que es para ver el marcaje y la respuesta de los ganglios luego de la quimioterapia, se fue en el 32.8%, que tuvieron 2 o más ganglios extirpados, y el resultado al final de la tasa de falsos negativos fue de un 12.6%, y bajó a 9.1% para 3 ganglios positivos. O sea, entre más ganglios positivos se disecan también en este estudio, menos falsos negativos vamos a encontrar. Y la tasa baja si la marcación es dual versus única. Entonces, el 41% de estos pacientes tuvo una respuesta patológica completa. Y pues lo que nos dicen nos describe la literatura, es que pacientes que tienen ganglios positivos y tienen respuesta patológica completa, aproximadamente del 20 al 30%, sobre todo si los exponemos a taxanos y antraciclenos. Es lo que más está evidenciado, que da respuesta a los ganglios específicamente. Y este es un tercer estudio, es un estudio prospectivo, fase 2, que se realizó en el MD Anderson, en el cual se evaluó la neoadyuvancia en pacientes con ganglios positivos, utilizando clips en los ganglios. Y lo que se busca con este estudio es extirpar ganglios de forma dirigida. O sea, el ganglio que sale positivo centinela es el que es marcado, para ver qué respuesta ha tenido el tratamiento. Entonces, fue dentro de los criterios de inclusión de estos pacientes, que fue que tuvieran metástasis ganglional confirmada, que estuviera la confirmación por biopsia, y que los pacientes fueran a recibir la neoadyuvancia. Entonces, a este tipo de pacientes fue lo que ingresaron en este estudio. Y el resultado de falsos negativos, la fórmula que utilizaron fue falsos negativos dividido el número total de ganglios
de total de pacientes con ganglios negativos. Y lo que dentro de los criterios de exclusión para estos pacientes era que tuvieran metástasis a distancia o que ya hubieran tenido una disección axilar previa. Estos los sacaba del muestreo de pacientes. Entonces, lo que se hace es que se hace la biopsia del ganglio centinela, se marca y luego de esto se da la neoadyuvancia para lograr obtener, lograr ver la tasa de respuestas negativas. Entonces, se randomizaron 208 pacientes, pero esta disección axilar dirigida no fue evidente en 112 pacientes, y entonces el número total de pacientes que pudieron ser ingresados al estudio fue en total de 85 pacientes. Y de estos 85 pacientes que finalmente fueron los que se les realizó el procedimiento, la respuesta patológica en el ganglio linfático negativo fue 35, que equivale a 41%, y ganglios positivos patológicamente fueron 50 pacientes, que equivale a un 59%. Y pues lo que se concluye en este estudio es que esta como técnica tan novedosa nos puede quitar la necesidad de hacer disección axilar completa, se hace de forma dirigida y se ve realmente la respuesta a estos tipos. Y a los que tuvieron ganglios centinela sola, el porcentaje de falsos negativos fue de 10.6%, que fue más bajo que en los dos estudios previos. Y ganglio linfático centinela más evaluación con CLIP fue del 2%. Entonces, pues esto es como algo que está muy en pañales. Se realizó en el 2016. Este estudio se concluyó en el 2015 y fue publicado en el 2016. Y con esta evidencia, pues lo que yo concluyo de esta pregunta es: los pacientes que tienen axila clínicamente y por ultrasonido negativa se beneficiarían de la realización de ganglios linfáticos centinela con 3 ganglios, porque aunque haya disección axilar, no se ve que haya cambio en cuanto al pronóstico de la disección axilar, y lo que más que generar las complicaciones de las que se habló al inicio. El equipo multidisciplinario que incluye al cirujano oncólogo con buena experiencia en ganglio centinela debe ser como de los pilares para evitar para tener bajo riesgo de falsos negativos. Y la disección axilar se reserva para pacientes con persistencia de la enfermedad ganglionar, a pesar de la neoadyuvancia, que fue lo que hizo el estudio Centina. O sea, toda vez no respondió a la neoadyuvancia, pues se consideraría que no valdría la pena realizar el ganglio centinela. Bueno, muchas gracias, doctora Chalí. No sé si el doctor Rixi o el doctor Castro tienen alguna pregunta o comentario. Y Marilena. Sí. Fíjese que antes de la neoadyuvancia, o sea, para los pacientes que van a entrar a cirugía de entrada, que es con T1 o T2 y axila clínicamente negativa, pues solo hacer el ganglio centinela sin la disección axilar ya es categoría 1. Entonces, ¿por qué cree usted de que en pacientes que reciben neoadyuvancia esto no es una categoría 1? Así como bien lo puso usted en el flujograma de la NCCN, le da una categoría 2B. Entonces, solo eso necesito que usted me responda y ya con eso terminamos. Bueno, de mi parte, pues. Sí.
No sé si me entendió la pregunta. Sí, que por qué no es una categoría 1 hacer solo ganglio centinela. En pacientes que van a neoadyuvancia. En pacientes que van a neoadyuvancia, porque lo que hablaba era que en la quimioterapia neoadyuvante puede alterar la arquitectura de los ganglios. Entonces, y eso dejar como ganglios positivos y tener falsos negativos. Sí, pero acuérdense que, porque es bueno, y ahorita tal vez la pregunta tal vez al revés, ¿por qué es categoría 1 en pacientes que van a cirugía de entrada? Porque la enfermedad ganglionar no es tan marcada, o sea, no había... No sé si puedes regresar a su diapositiva donde puso el flujograma de la NCCN, por favor. Ajá. Ahí está. ¿La puede poner en grande? Sí, ahorita sí. Ahí está. ¿Por qué es aquí? Esta es la pregunta que me está haciendo, porque es categoría 2B. Ajá, exactamente. A ver, Karin, no sé si usted le podría ayudar a la doctora Chalí. Bueno, lo que pasa es que si el paciente ya recibió, o sea, terapia neoadyuvante y presenta ganglios positivos, o sea, aunque sea un ganglio positivo, eso significa que la enfermedad era mayor previo a recibir la terapia neoadyuvante. Entonces, que probablemente la terapia neoadyuvante hizo que descendiera pues tanto la enfermedad y asimismo descendiera o sea, pareciese ser que tiene un menor nivel, pero es simplemente porque ya recibió terapia neoadyuvante. Bueno, les voy a explicar, así como dicen en este flujograma, como ven, donde dice para pacientes que van a cirugía al diagnóstico, para pacientes que van a neoadyuvancia. Para pacientes que van a cirugía al diagnóstico, la categoría 1 es por este estudio que se llama ACOSOC Z0011, porque es un estudio fase 3 donde dice que las pacientes, aunque tengan ganglios centinelas, se pueden beneficiar, pues obviamente solo de observación y radioterapia. Y las pacientes que obviamente que tenían axila clínicamente negativa, pues obviamente pues no se va a hacer absolutamente nada, no se hace la disección axilar. En cambio, en los pacientes que van a quimioterapia neoadyuvante, no hay un estudio fase 3, así como el ACOSOC Z0011, donde nos diga exactamente si esto está bien comprobado, o sea que es un tema de debate, que aún no está claro, que por eso que le da la recomendación 2B. Entonces, esa sería la diferencia. Y ahorita actualmente está corriendo un estudio que comenzó ¿qué sería? La inclusión de pacientes desde el 2019, que es el estudio NEO 2, que nos va a resolver esta duda. Entonces, cuando ya tengamos los estudios fase 3 de no inferioridad y disección axilar en un ganglio centinela positivo, pues obviamente vamos a saber si esto es correcto dejarlo solo en vigilancia con radioterapia o hacer la disección axilar. Eso es lo que le quería explicar para que tengamos eso como punto de partida. Ok, gracias.